Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. El pasado 15 de septiembre, un siniestro personaje de nombre Ricardo Salinas Pliego subió a las redes sociales una especie de promocional, un acto anticipado de campaña. Usted valórelo. Lo que vale la pena es hacer un breve análisis de contenido, un análisis del discurso en torno a lo que este personaje, acompañado de su esposa en dicho promocional, con una bandera mexicana al fondo, lo que podría ser su lema de campaña en la parte superior. En fin, palabras más, palabras menos. En el promocional se dice lo siguiente: tenemos poco que festejar, esto con relación a las fiestas patrias, por supuesto. Tenemos poco que festejar. Nuestro México está mal. Desde el gobierno se solapa la criminal violencia que nos asedia a todos. También se solapa una corrupción desbocada, como no se había visto antes. Aquí hago un alto para hacer ahora sí que el intento de tratar de comprender esta mente retorcida, quien dice que hay una corrupción desbocada que no se había visto antes. Así de un plumazo se le olvidaron los 36 años de gobiernos neoliberales de derecha que tanto le beneficiaron a él en las concesiones que ahora posee, y todos esos sexenios plagados de corrupción ni siquiera los menciona. Continúa diciendo: basta ya, es momento de decidir si estamos a favor de la vida, de la propiedad y de la libertad. Esto es lo que pareciese el lema de campaña de lo que será su posible partido político que se esfuerza por crear próximamente, y que bueno, este parece ser el embrión de donde surgirá un nuevo partido de ultraderecha. Ahorita vamos con el lema. Señala también que basta del saqueo a las arcas públicas, del huachicol, de las obras inútiles, etcétera, etcétera. En un momento determinado, entra su esposa a cuadro, y quien la acompaña en el video, y ella dice lo siguiente: estoy aquí no solo para acompañarlo. Mire, qué ternurita. No solo para acompañarlo, sino para apoyar la resistencia y para dar la batalla cultural. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Sabrá acaso qué significa una batalla cultural? ¿O se trata de la revolución cultural, como lo hizo Mao Zedong en China, cuando la revolución comunista? Supongo que no sabe ni siquiera de lo que habla la señora. Luego pide multiplicar el cambio por 10. Mire, hasta muchas matemáticas se mostraron en este promocional. Sí, multiplicar el cambio por 10. Si cada uno de nosotros influye en 10 personas más, esta ola va a ser imparable. ¿Cómo la ven? Y entonces se despide del promocional Ricardo Salinas con 3 estentorios: viva México, viva México, viva México. Y aparece en primer plano, ahora sí, el texto completo de lo que sería, según yo, su lema de campaña: vida, propiedad y libertad. La palabra vida suele utilizarse mucho por grupos de ultraderecha, la defensa de la vida, es decir, en contra del derecho que tiene la mujer o que debe tener la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Se oponen radicalmente a la aprobación, a la legitimación y legalidad del derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, es decir, en esa penalización que existe en contra del aborto, que apoya
fieramente los grupos de ultraderecha. A eso se refieren con vida, ¿sí? Es decir, se oponen radicalmente al derecho a abortar. Propiedad, la palabra propiedad ya es altamente significativa, escuchándola de quien viene. Ricardo Salinas Pliego, un empresario que se ha beneficiado justamente de lo que critica, de la corrupción, del saqueo, ¿sí? Y de la violencia laboral en contra de sus trabajadores. Entonces, él habla de propiedad porque conviene a sus intereses. Obviamente se trata de la defensa de la propiedad privada, que también es una de las más grandes encomiendas que tiene la derecha en nuestro país y en todo el mundo. Defienden celosamente ese derecho a la propiedad privada del individuo, sin importarle las mayorías, sin importar la propiedad colectiva, llámese ejido, llámese propiedad comunal, como usted guste, pero eso es la propiedad, es la defensa irrestricta a la que alude Ricardo Salinas. Y esto me hace recordar a los hermanos Flores Magón, concretamente Ricardo Flores Magón, tocayo del susodicho, quien llegó a plantear de manera muy precisa que la condena de nuestra sociedad es el derecho a la propiedad privada. Así lo dijo en esos términos. Esa es la principal condena de nuestra sociedad, el derecho a la propiedad privada. Y bueno, y esto lo dice porque genera pues una ambición desmedida a nivel individual de poseer y poseer y poseer más bienes sin importar el modo de obtenerlos, y eso se logra a través de una corrupción generalizada, no solo de la élite política o de los grandes grupos empresariales, sino también de individuos que buscan aspirar esa condición aspiracionista de nuestra clase media a tener más, 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 sin importar el cómo. Lo anterior, bueno, y termina el lema con la palabra libertad, que bueno, usted sabe que es un emblema de todas las naciones, el derecho a gozar de la libertad, ¿sí? Claro, sin oprimir a los demás en el ejercicio de mi propia libertad, ¿verdad? Lo anterior es la señal inequívoca de que la derecha más retrógrada, más reaccionaria del país quiere despertar de su letargo. Y lo que es más significativo, que quien lo pretende es uno de los personajes más oscuros, pusilánimes y nefandos de la clase empresarial que pretende volver al poder. Ya tuvimos esa nefasta experiencia con Vicente Fox, el gran empresario coca-colero, ¿sí? Y vimos el fracaso y la traición a la democracia que generó este personaje. Los empresarios no sirven para gobernar. Véanlo con nuestro propio gobernador, Mauricio Curi, también de raigambre empresarial, que suele festejar más la inauguración de las 500 tiendas del Asturiano, que él posee en Querétaro, que otros logros y fracasos que ha tenido estrepitosos en su sexenio. En fin, este personaje que pretende volver al poder a la clase empresarial se llama Ricardo Salinas Pliego, de ingrata memoria. Pues se trata del mayor evasor de impuestos que ha tenido nuestro país en toda su historia. Un criminal anda suelto, es él. En cualquier otro país ya estaría en la cárcel, pero aquí el poder judicial corrupto, sí, que tuvimos durante los 36 años de la larga noche neoliberal, lo protegió a capa y espada, guardando su expediente, ocultándolo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias a los oficios de Norma Piña, ¿verdad? La presidenta de la Corte. En fin, esto se llama impunidad. Y ahora un delincuente de cuello blanco, misógino, clasista, ¿sí? Racista, quiere ser candidato a la presidencia de la República. Vamos, esto conviene a todas luces porque va a dividir aún más a la oposición de derecha que quiere volver por sus fueros. Divide y vencerás, pues se van a autoeliminar cuando un PRI al borde de la extinción,
un partido Acción Nacional que está moral y electoralmente derrotado, y sus achinchicles, el partido satélite Movimiento Ciudadano, que también no da pie con bola, pues están completamente desorientados, y ahora un personaje de la derecha más recalcitrante del país pretende crear un partido político, sí, para desplazar al gobierno de izquierda de Morena. Y eso nos conviene, por supuesto, que la derecha se autoaniquile, se divida y termine de existir en este país. Bueno, finalmente pues nos oponemos a que Israel está tratando ahora de arrasar por tierra las viviendas en Gaza con fines de limpieza étnica, así lo dice la ONU. Se llevará a cabo la Asamblea General de la ONU muy pronto en estos días, en la cual se pretende ya declarar a Palestina como un Estado. El Estado palestino puede tener ya validez a partir de que la Asamblea General así lo designa. Más de 150 países, Canadá, Portugal, Reino Unido, entre ellos, están apoyando la moción del Estado palestino, aunque se retuerza el asesino de masas Benjamín Netanyahu. Basta ya de este saqueo, y como dice el propio Silvio Rodríguez, quien reprocha pues esta campaña de exterminio, dice Silvio Rodríguez: no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno, los israelitas, que así lo padecieron en la Segunda Guerra Mundial y ahora son los verdugos de un pueblo indefenso. Basta ya del genocidio en contra del pueblo palestino por parte del gobierno asesino de Israel. Basta ya. ¡Viva Palestina libre! Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.